Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les habla su amigo Dr. Sergio Jesús Quiroz Valdés, Checo Quiroz para ustedes, amigos. Pues con la intención de ahora platicarles sobre esto relativo a la hipótesis. Bueno, más enfáticamente en lo que es la prueba de hipótesis. Bien, comprendamos que esto no es así tan excluido, ¿verdad? De una forma natural. Esto de la hipótesis trae una carga intencionalizada epistemológicamente hablando. Cuando uno formula un supuesto en el lenguaje, se denota la intención ideológica que uno ostenta, el autor ostenta. ¿A qué le confiere validez y a qué le confiere la causal generadora de tal problema? En la cuestión científica, en la normatividad científica para la formulación de hipótesis, existen varios tipos de redacción o enunciamiento de las mismas, pronunciamiento de las mismas. Y esto entonces permite que cuando se formulan supuestos hipotéticos en las ciencias sociales, pues todavía más enfático es el gran cúmulo de pensamientos, apreciaciones, estilos de vida, lenguajes, perspectivas, que vienen denotando y haciendo singular a un pronunciamiento del otro, aun cuando tengan o puedan tener coincidencias. Pues bien, estamos ahora en lo que tenemos que afrontar en un proyecto de intervención o en la misma tesis, lo que es la prueba de hipótesis, ¿verdad? Que la estadística nos permite realizarla para entonces comprobar si hay niveles de significación pertinentes que hagan o demuestren que se cumple esa correlación, ¿verdad? Hay impacto entre una variable u otra, en este caso de que la hipótesis sea causal, causa-efecto, donde una causal generadora esté promoviendo la desgracia. La variable independiente es la que emerge por sí sola con un conjunto de constructos teóricos ya analizados y construidos que me vienen a explicar este problema, que es la desgracia a la cual estoy viviendo y llama mi atención. Bueno, es necesario que ustedes conozcan que esto está interrelacionado a lo que Mardones nos hablaba en aquel debate epistemológico relativo a lo que es teoría crítica versus racionamiento crítico. Bueno, el racionamiento crítico deveniente del positivismo es un impacto, un indicador de lo que les movió el tapete la postura crítica aristotélica, cuando son puestos en cuestionamiento en cuanto a la principal denuncia que se le hacía al positivismo con el método científico, cuando al investigador se le permite o se le limita en cuán holístico va a ser su pensamiento para el momento de enunciar o pronunciar sus supuestos hipotéticos. Esto es entonces prácticamente en lo que estos supuestos hipotéticos trataban de imponerse a la hora de realizar la investigación, a grado tal que la episteme pues era excluida lógicamente. O sea, se imponía la verdad o la teoría que el autor había conocido a partir de una identificación con determinado autor, mas no se permitía entonces llegar o afrontar un rechazo de la misma a la hora de contrastarla con la realidad, por lo que pues se contaba entonces a muchos vicios de deformación y manipulación de información que fueron llegando o fueron llevando a lo que ahora tenemos, un cúmulo de intervenciones teóricas de investigación no pertinentes y los problemas estancados sin ser transformados ni erradicados, favorables para quienes se ven perjudicados con ese problema. Bueno, Karl Popper, uno de los ponentes del Círculo de Viena, manifiesta entonces, bueno, tratemos entonces de que en las ciencias sociales efectivamente tratar de imponer un supuesto hipotético cuando podemos eludir la verdad, pues es lo lamentable. Ahora propongo lo siguiente, dice Popper, lo siguiente: formulemos un supuesto hipotético
después, consecuente de un primer supuesto hipotético inicial, vuelvo a repetir, formulemos la negación del supuesto inicial. Si tú ya tienes, investigador, formulada una hipótesis, bueno, dice Karl Popper, no nos concentremos que toda la investigación sea entonces en imponer y comprobar forzosamente ese supuesto hipotético con la realidad, porque entonces estamos eludiendo el llegar al episteme y por consecuencia alguna estrategia de intervención sea totalmente irrelevante, impertinente, no funcional, no pertinente, no factible, no viable. Es por ello que ahora Popper dice, formúlese la negación entre esas variables correlacionadas. Si yo digo que a mejor alimentación hay mejor aprovechamiento académico, tratemos entonces de negar que la alimentación con mejores nutrientes no tiene nada que ver con mejores desarrollos de aprovechamiento académico en el desempeño del alumno. Midámosla por separado y una vez que las midamos, tratemos entonces de abordar procedimientos estadísticos, que es lo que es la chi cuadrada, para entonces tener de manera estadística parametría que nos digan estadística porcentual que nos permite inferir si hay correlación o no la hay. Si entonces la hipótesis nula efectivamente se cumple negando la correlación de una variable para con la otra, o se rechaza la hipótesis nula, llegando entonces a conjeturar que sí se acepta la hipótesis inicial, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuándo una y cuándo la otra? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula y cuándo entonces se rechaza la hipótesis inicial? Bueno, está fácil. La cuestión aquí es de que como se trata de ahora de pretender llegar a la verdad como un esfuerzo de los positivistas, ahora con la teoría crítica, por eso pegan o copian el nombre crítico, porque se ponen en cuestión y reconocen sus limitaciones de imponer una verdad antes de construirla pertinente para poder entonces contrastarla y luego pues así poder explicar ese problema en ese momento y luego después solucionarlo. Es entonces cuando nosotros vemos aquí pertinente que la hipótesis inicial se formule como hipótesis nula, negando la correlación de variables, y entonces ahora sí se trate de darle a este supuesto hipotético que niega la correlación, que empodera, que abandera la independencia de estas variables, ¿verdad? Que abandera la independencia de estas variables con un valor de casi 95% de factibilidad, de veracidad. O sea, le vamos a tratar de dar una verdad casi absoluta a este supuesto hipotético que va a ser nulo. Hipótesis nula, niega la correlación entre las variables participantes correlacionadas. No existe ninguna relación de impacto entre lo bien que comen los alumnos y su desempeño académico que desarrollan. Y por lo tanto ahora tengo entonces obligación de verlo y procesar estadísticamente con esta prueba de hipótesis, que va a calcular entonces en una tabla de contingencia los datos obtenidos y los datos esperados con la intención de que no tengan nada que ver una con la otra. Y a partir de ciertas fórmulas estadísticas de la chi cuadrada, sumatoria de las columnas multiplicado por el total de cada una de las hileras y las filas, más adelante lo van a ver, sacan entonces un valor calculado para cada chi cuadrada, ¿verdad? Y veremos en ello entonces la posibilidad de que se manifieste a partir de su valor, compararlo con un valor crítico a partir de una tabla de valores donde a partir de que se le da 95% de factibilidad de aprobación y 5% de riesgo, ver en ese 5% de riesgo de la tablita en qué grado de libertad de a partir de las filas y las columnas, quiere decir una pregunta que tenga 2 posibles respuestas con otra pregunta que tenga 3 o 4 respuestas,
ver esas tablitas de correlación y a partir de ahí, compañeros, entonces sacar el valor crítico de chi cuadrada. La condición está así, que si el valor calculado es igual o menor que el valor crítico, el sacado con la tablita, entonces la hipótesis nula se cumple. Si el valor crítico, ¿verdad?, y se saca el valor calculado resulta ser mayor arriba del valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula, cumpliéndose así pues que sí hay una correlación entre las variables. Muy bien, eso es precisamente tratar de comprobar sin meter uno la cuchara, digamos, la correlación entre una variable u otra, que son indicadores de lo que dice mi teoría. Han de recordar que nosotros hicimos una chamba que se llama operacionalización de hipótesis, que trata de sacar de cada una de las variables indicadores sujetos a medir en reactivos o preguntas en determinados instrumentos que ustedes diseñaron, ya sea que fueran medidos con una encuesta, con observación, con un escalograma, con una entrevista, ¿verdad? Instrumentos paramétricos. Y la otra variable, la dependiente, también ver sus indicadores y ver con qué instrumento, a quién aplicárselo y con qué instrumento, pues tener evidencia de esos indicadores y tratar entonces de que si en un mismo instrumento yo mido indicadores de la variable independiente, indicadores de la variable dependiente, traerlas a colación, tratar de cruzarlos y sacar entonces la prueba de hipótesis chi cuadrada medida no paramétrica, porque mide reactivos cualitativos, y a partir de entonces de ello tratar de determinar estadísticamente, sin imponer uno su verdad, si hay correlación de una para con la otra. Si el valor de chi cuadrada crítico marca un determinado valor y el calculado es menor o igual que ese valor crítico, entonces la hipótesis nula se aprueba. Pero si el valor calculado es mayor que el valor crítico sacado en la tablita, entonces la hipótesis nula se rechaza y se aprueba la hipótesis inicial. Cuando nosotros utilizamos el SPSS, nos lleva entonces a que nosotros en la pestaña analizar nos vayamos a medidas no paramétricas y nos vayamos a chi cuadrada y veamos a la tabla de contingencia y ahí pongamos entonces en filas qué indicador, en columnas qué indicador, ¿verdad? Y vayamos en la cuestión estadística, pues la cuestión observada, y a partir de ahí elijamos la chi cuadrada. Muy bien, nos va a correlacionar, va a sacar chi en automático con un enter el programa, el software, y nos va a sacar entonces que la chi cuadrada es de tanto valor, y en otro valor a un lado, en esa misma tablita correlacionada, nos va a dar un valor P. Ese valor P va a ser grado de significancia asintótica. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ese grado de significancia asintótica está diciendo, bueno, señores, si el valor de este nivel de significancia está en el 95% de cumplimiento, perfecto, se cumple la hipótesis nula. Pero si el valor de significancia estadístico calculado con esta chi cuadrada, calculado por el SPSS, sale igual o menor del 5%, entonces quiere decir que la hipótesis nula se rechaza, que no tiene significancia suficiente para imponerse como válida esta hipótesis nula. Y eso no me va a decir entonces que la hipótesis inicial se cumple. Eso es precisamente lo que hay que comprender a la hora de leer el procesamiento de la prueba de hipótesis chi cuadrada medida no paramétrica estadística, para conocer entonces qué tan factible es la teoría para explicar el problema. Trátalo entonces de abstraerlo y redactarlo analíticamente en un supuesto hipotético, y a partir de este supuesto hipotético, tú, una vez que ya lo operacionalizaste para diseñar los instrumentos de recogida de información, los aplicas, obtienes la información y ahora la procesas en el SPSS para sacar sus diagramas,
todas las medidas de tendencia central y sacar entonces ahora sí la prueba de hipótesis en una tabla de contingencia, ver la correlación que puedan llegar a tener estadísticamente y poder probar entonces que si el valor de la chi cuadrada con el valor crítico es el calculado es igual o menor, la hipótesis nula se cumple. Pero si el nivel de significancia donde da calculado por el SPSS me da ubicado menor que el 5%, menor que 0.05 el nivel de significancia asintótica, por lo tanto la hipótesis nula se rechaza, no tiene nivel suficiente, le da nivel de significancia asintótica, quiere decir que tanto nivel de cumplimiento le doy a esa hipótesis nula. Le diste 95% de que se va, si sale 95% se cumple, pero si está, o sea, del 6% hasta el 100%, pero si sale del 5% para abajo, y ahí vale tu nivel, y ahí cae tu nivel de significancia, quiere decir entonces que el nivel de significancia que sale o en las fórmulas procesamientos de datos estadísticos del SPSS con tu chi cuadrada y sale menor de 0.05. Esto quiere decir que esta hipótesis nula no tiene nivel de significancia, o sea, no pueden ir por separado, tienen correlación. Y ese es precisamente el argumento que me permite tener a mí una lectura para yo poder dar a conocer si la hipótesis, producto de la teoría como exigencia de la postura crítica, tiene validez, tiene certeza. Hasta este momento es cuando el estudio de factibilidad se cumple para garantizar como un procedimiento estadístico científico de que la propuesta que tú diseñes en este argumento teórico dado a conocer y expresado por la hipótesis, entonces hay mucha probabilidad de éxito para entonces diseñarla y aplicarla y poder erradicar el problema que se pretende. Esto es entonces, compañeros, lo que implica el estudio de factibilidad tanto en el conocimiento del investigador para en su conciencia epistemológica y pueda dar lectura, utilidad, con sabiduría sobre este escenario que él afronta y es una exigencia que debe de demostrar a la hora de querer intervenir con un proyecto de educación popular, como es el caso de esta institución educativa. Muchas gracias.